Bueno, continuando con este video acerca de el uso entonces del filtro o de los filtros y más específicamente de las máscaras o kernels para el tratamiento de imágenes. En este caso lo que se va a observar es cómo trabajar entonces con estos filtros, pero ya unos filtros hechos particularmente para la localización de algunos objetos en particular. En este sentido, lo que se va a hacer es generar entonces estas máscaras o kernels para encontrar entonces, como mencionaba, alguna característica en particular, no un objeto, sino más bien una característica en particular de los objetos. Bueno, entonces, en primer lugar, aquí lo que vamos a tener es abrir la imagen como siempre y después generar estas máscaras. Por ejemplo, vamos a generar esta máscara, lo utilizamos entonces aquí en la terminal para observar entonces cómo estaría la máscara. Esta máscara va a contar o va a estar compuesta por -1 rodeando entonces a un píxel central cuyo valor va a ser 8. Si se puede entonces aquí observar, vamos a cerrar esta parte. Si se obtiene entonces la suma de todos los elementos de este kernel o de esta máscara, entonces esta va a dar 0. Esta es una de las propiedades entonces que ya se habían hablado en el otro video, de que la suma entonces de sus elementos fuera 0 o 1 en general. Entonces, bueno, ya utilizando esta matriz o más bien esta máscara, entonces pues ya se va a aplicar sobre la imagen y se va a utilizar entonces, como se había dicho en el otro video, con el OpenCV, una de las funciones del OpenCV que va a ser el filter to 2D. Entonces se va a aplicar a esta imagen, se va a mantener entonces la profundidad en bits con la que se está trabajando. En este caso va a ser de bits de 8 bits. Realmente son enteros de 8 bits, los tipos de datos son enteros de 8 bits y finalmente entonces se va a enviar la imagen, se va a utilizar entonces este kernel o esta máscara para aplicarla sobre la imagen, la cual entonces aquí se va a mostrar. Sin embargo, aquí hay una cosa bastante interesante que se tiene que observar con el uso de estas máscaras o de este tipo de filtrado, y entonces cuál va a ser el siguiente paso a aplicar en la imagen para entonces encontrar alguna característica en particular, y en este caso estamos hablando de la segmentación. Entonces esto del umbralizado se va a realizar, bueno, con esta función, con threshold, la cual entonces va a tomar como valores, por un lado, la imagen, va a ser aquí la imagen. Posteriormente entonces se va a tomar el valor umbral o el valor entonces entre estos 8 bits, o el valor es entre 0 y 255, el valor en el cual ya se va a hacer la modificación o se va a colocar como valor umbral para entonces hacer la modificación de la imagen, y convertirla en una imagen de tipo binario. Esta imagen de tipo binario solamente va a constar de ceros o unos, bueno, más bien los valores en intensidad van a ser 0 o 1, o 0 o 255, y utilizando, bueno, esto sería entonces después utilizando el tipo de umbralizado. Esto lo mantenemos aquí porque posteriormente entonces se utilizaría cuál sería el valor máximo con el que se está manejando, ¿no? Entonces en este caso, como son enteros de 8 bits, van a ser 255 el valor máximo, y posteriormente entonces ya lo que estaba mencionando es cómo se va a utilizar el de qué tipo va a ser el umbralizado. Y bueno, de esa manera entonces es que se maneja la utilización de este umbralizado con esta función. Posteriormente entonces en otro video, bueno, en otro video de esta misma serie, se observarán algunos otros propiedades que tiene esta función de umbralizado.
para poder entonces obtener diferentes tipos de umbralización y entender entonces de qué se trata esto de generar imágenes binarias. Para este caso entonces nada más se va a observar o se va a utilizar esto para entonces dar como un adelanto de cuál es ese siguiente paso con el que se va a seguir trabajando posteriormente de realizar el proceso de filtrado de una imagen o la detección de alguna de ellas, ¿no? Entonces, bueno, si se va a utilizar este tipo de kernel o de máscara, entonces vamos a correrlo desde aquí para observarlo con más detenimiento, con más detalle. Entonces ahí está. Vamos a tener nuestra imagen original y posteriormente se va a hacer un filtrado, o este filtrado es aplicar entonces esta máscara que se tiene aquí directamente entonces sobre la imagen, obteniendo entonces esta imagen, la cual nos va a permitir hacer una cosa que se llama detección de puntos. Esta detección de puntos, como se puede observar aquí, entonces lo que hace es detectar de alguna manera los puntos con los que está conformado o esos cambios entonces en el entonces como mencionaba, este kernel o esta máscara va a realzar entonces este píxel central y de esta manera entonces va a localizar donde existan cambios muy abruptos alrededor o en este vecindario de 3×3 píxeles, los cambios muy abruptos sobre la imagen original, lo cual por supuesto nos ayuda muy bien para la detección entonces de los contornos. Vamos a regresar esto aquí. Entonces, como se puede observar, se generan aquí los contornos. El problema es de que en muchas ocasiones, como se puede observar aquí, vamos a hacer un acercamiento en esto, se generan contornos dobles. Y este es uno de los principales problemas entonces de este tipo de máscaras. Por tanto, en muchas ocasiones entonces lo que se hace es utilizar ahora sí el umbralizado, y a pesar de que esto entonces es una imagen, a pesar de que se ve como una imagen en blanco y negro totalmente, no lo es, sino que tiene diferentes tonos de gris todavía. Entonces esto hay que pasarlo por el umbralizado para obtener entonces la imagen que se muestra en este caso, la cual elimina ya en gran parte esos ¿cómo se les dice? Los bordes dobles que van apareciendo después de la aplicación de esto. Entonces ahí está. Por supuesto, entonces el umbralizado se puede manejar aquí directamente para obtener, por ejemplo, con un umbralizado de 30 se puede obtener entonces un poco menos de contornos, ¿no? O si se aumenta entonces el umbralizado, por ejemplo en 30, una cantidad de 30, entonces ejecutándolo de aquí, vamos a ver entonces que el umbralizado genera esto. Ya es cuestión entonces de jugar con esta parte del umbralizado que mencionaba. Posteriormente entonces se va a tratar, y además ya haciendo un adelanto, este umbralizado se va a hacer de manera automática, porque en este momento lo estamos cambiando de manera manual. Sin embargo, lo ideal es de que esto se haga de manera automática. Ahí tenemos. Ok, entonces esa es la máscara que nos permite entonces hacer esa detección de puntos. Por ejemplo, también podemos trabajar con una máscara de este estilo. Vamos a correrla aquí. Ahí. La cual es esta, ¿no? Entonces tendría unos aquí, ceros aquí y menos unos acá. Por supuesto, también se puede hacer la prueba de hacer la suma y se obtendría 0. Ahora, ¿pero qué pasa cuando se hace pasar esta máscara de acá? Ejecutamos. Bueno, habría que hacer alguna modificación ahí sobre... no. Esto me parece que no lo guardé. Se guarda. Regresaré entonces aquí al umbral de 50 también, para evitar algunos problemitas. Y se ejecuta.
En este caso, como se puede observar, entonces esta máscara se trata de un detector de líneas horizontales. Por esa razón es de que se encuentran esto aquí. Esto va a permitir entonces que se realce todos aquellos píxeles que se encuentren de manera horizontal y que tengan entonces un cierto contraste. Por tanto, se va a tratar entonces de detección también de contornos o de líneas, pero por la forma en la que están colocadas estas, estamos hablando de un detector de líneas horizontal, que es bastante sencillo. Y entonces, como se puede observar, sobre todo en el papel tapiz del fondo, se observa que nada más se tiene entonces aquí estas dos líneas, ya no se ven algunas otras, pero, y además porque no se encuentran totalmente en horizontal, ¿no? Sin embargo, bueno, por alguna razón se observa entonces que sí se está detectando las líneas horizontales. Y bueno, ya cuando se hace el umbralizado aparecen algunas otras, ¿no? Por supuesto, también vamos a tener detección de líneas verticales. Ya para continuar con esto, hacemos la suma, nos da 0 y tenemos ahora sí. Se puede colocar de las dos formas. Los -1 acá, el 0 acá o el 1 acá. Se puede hacer las pruebas para observar entonces cuáles son los posibles cambios que aparecerían con cada una de las máscaras. Pero en este caso esta no la salvé otra vez. No se salvó, se ejecuta. Ahí está, ahora sí tenemos las líneas en vertical y se puede observar entonces también como que la imagen se muestra un poco más vertical. El umbralizado, bueno, ya aparecen otro tipo de cosas, pero aquí tenemos entonces el papel tapiz, ahora se observa en la parte vertical. Podría entonces detectarse también líneas así en diagonal, por supuesto que sí, y eso sonó así muy extravagante, ¿no? Salvamos porque siempre se me olvida salvar. Tenemos ahora esta, hacemos la suma. Esta suma no es la correcta, no, en este caso no sería este, sino más bien sería este de aquí, este. Aquí lo tenemos. Entonces ahora tenemos estos ceros así. Este de aquí no sé qué sería, pero tenemos ahora sí estos ceros de aquí, lo cual nos daría la detección de líneas en diagonal que comienza de izquierda a derecha, esta de aquí, y la vamos a observar. Salvamos y ejecutamos, y ahora sí, esta, como pueden observar, también ya nos va a dar entonces la combinación entonces de estas líneas, y se empieza a resaltar un poquito más esta cosa. Ya lo único que se tiene que hacer la modificación es entonces en el umbralizado, que ahorita, repito, se va a hacer entonces de manera manual. Y ahí lo tenemos, ¿no? Empiezan a aparecer ya más cosas, ¿no? Por los diferentes niveles de gris que van apareciendo. Y que también tiene que ver un poco con el umbralizado, pero bueno, eso será posteriormente, ¿no? Se verán en videos posteriores. Y bueno, se puede jugar con diferentes tipos de umbralizado. También tendríamos, por ejemplo, umbralizados de este tipo. Me equivoqué con esta cosa. Ahí está. Se hace la prueba de la suma. Ahí está. Tenemos algo así. Y esto, por supuesto, también es un detector de líneas horizontales. Pero, hay que salvar esta cosa. Pero este va a permitir entonces obtener líneas horizontales de una manera un poco más extraña, si lo podemos llamar así. Vale, entonces así es como se pueden ir generando todas estas pruebas con las máscaras para encontrar alguna que nos permita entonces resaltar algunos otros objetos o características de la imagen que queramos resaltar. Y bueno, entonces en general se pueden utilizar así. También muchas otras veces se utilizan ya las otras máscaras que ya están predefinidas en el OpenCV que se han visto.
muchas de este tipo de experimentación entonces ya se realiza cuando se quiere realizar pues ya algún tipo de investigación en el procesamiento de imágenes. Entonces así es como entonces se comenzaría a realizar todo este proceso. Bueno, entonces hasta aquí el videíto, espero que haya quedado perfectamente explicado con esto de los filtros. Ya nada más hay que utilizar esto y generar su bonita máscara para entonces ya empezar a trabajar con el umbralizador. Vale, pues entonces al siguiente. Abur.